En la madrugada del 17 de agosto de 1961, en un modesto restaurante de la Ciudad de México, un mesero encontró algo que durante décadas provocaría escalofríos entre quienes conocieron la historia. Sobre una mesa del rincón, junto a una taza de café ya frío y un cenicero repleto de colillas, yacía una servilleta de papel arrugada. Sobre ella, trazadas con mano temblorosa, aparecían líneas musicales garabateadas apresuradamente, notas que parecían haber sido escritas por alguien en estado de absoluta desesperación. El mesero guardó aquella servilleta sin saber que sostenía entre sus dedos uno de los enigmas más perturbadores de la música mexicana. Antonio Briviesca había muerto apenas 3 horas antes en ese mismo lugar, desplomado sobre la mesa mientras tarareaba una melodía que nadie más había escuchado jamás. Los médicos dictaminaron un ataque cardíaco fulminante. La versión oficial fue sencilla, limpia, sin controversias. Pero quienes estuvieron cerca del maestro guitarrista durante sus últimos días susurraban algo diferente, algo que las autoridades prefirieron silenciar. Hablaban de pesadillas recurrentes, de una obsesión inexplicable con una canción que, según Briviesca, no había compuesto él, sino que alguien o algo se la había dictado en sueños. Los archivos personales del músico, que permanecieron sellados durante más de 40 años en un baúl custodiado por su familia, revelan anotaciones inquietantes, frases fragmentadas que hablan de voces nocturnas, de una mujer que cantaba en lenguas olvidadas, de melodías que atravesaban el tiempo. Sus allegados admiten ahora, con evidente incomodidad, que Antonio había cambiado en los últimos meses de su vida. Dormía poco, componía de manera frenética y repetía constantemente que debía terminar la canción antes de que fuera demasiado tarde. Aquella servilleta desapareció misteriosamente del restaurante pocas horas después de su muerte. Durante años se creyó perdida para siempre, hasta que un coleccionista privado en Guadalajara afirmó poseerla y reveló fotografías que demostrarían algo extraordinario. La melodía escrita por Briviesca, en sus últimos minutos de vida, coincidía nota por nota con un canto ceremonial prehispánico que supuestamente había sido prohibido y olvidado siglos atrás. La melodía existía mucho antes de aquella madrugada fatal. Esto es lo que ningún periódico mencionó, lo que ningún biógrafo oficial se atrevió a incluir en las historias autorizadas sobre Antonio Briviesca. Los archivos privados de la familia, conservados durante más de medio siglo en una caja de seguridad en Guadalajara, revelan algo perturbador. El maestro llevaba años escuchando esa misma secuencia de notas en sus sueños. El primer testimonio documentado data de 1954, 7 años antes de su muerte. En una carta dirigida a su hermano menor, Briviesca describía con inquietante precisión un fenómeno que lo atormentaba noche tras noche. Las palabras, escritas con su característica caligrafía inclinada, permanecieron ocultas hasta que su sobrina, María Elena Briviesca Cordero, decidió romper el silencio familiar en el año 2003. No puedo explicártelo, querido hermano. Es como si alguien tocara dentro de mi cabeza, una guitarra que no existe, dedos que pulsan cuerdas invisibles. Siempre la misma melodía, siempre en la madrugada, justo antes del amanecer. Me despierto sudando, con el corazón acelerado, y lo primero que veo son mis manos moviéndose solas sobre una guitarra imaginaria. He intentado transcribirla docenas de veces, pero cuando me siento frente al pentagrama, la música se escurre como agua entre los dedos. Es como si no quisiera ser capturada todavía. La carta continúa durante 3 páginas más, cada línea revelando la creciente desesperación del guitarrista. Menciona visitas a médicos, consultas con psiquiatras prominentes de la capital, incluso una sesión con un sacerdote que le sugirió que quizás estaba siendo contactado por algo más allá de nuestra comprensión terrenal. Pero hay algo más inquietante aún. En los archivos del Hospital General de México existe un expediente médico marcado con el número de identificación que correspondía a Antonio Briviesca. El documento, fechado el 11 de marzo de 1956, describe una serie de electroencefalogramas realizados bajo la supervisión del doctor Ernesto Gutiérrez Roldán, un reconocido neurólogo de la época. Los resultados mostraban patrones de actividad cerebral anómalos durante las horas de sueño profundo, específicamente en las regiones asociadas con la percepción auditiva y la memoria musical. El paciente presenta episodios recurrentes de lo que parece ser una forma atípica de sinestesia musical, escribió el doctor Gutiérrez en sus notas clínicas. Durante las fases REM del sueño,
Las ondas cerebrales muestran una activación simultánea de múltiples áreas sensoriales, como si estuviera experimentando música real y no simplemente soñándola. Es un fenómeno que no he observado en mis 23 años de práctica profesional. El doctor Gutiérrez Roldán murió en circunstancias extrañas apenas 6 meses después de tratar a Briviesca. Su automóvil se despeñó por un barranco en la carretera a Cuernavaca, una noche sin luna de septiembre. El informe oficial habló de frenos defectuosos, de fatiga del conductor, de una curva tomada con exceso de velocidad. Pero su viuda, la señora Guadalupe Roldán de Gutiérrez, nunca aceptó esa versión. En una entrevista concedida décadas más tarde a un pequeño periódico de Morelos, declaró que su esposo había mencionado repetidamente en sus últimas semanas de vida que alguien estaba siguiéndolo, que había recibido llamadas telefónicas amenazantes en las que una voz desconocida le ordenaba destruir ciertos expedientes médicos. Ernesto estaba aterrorizado, confesó la viuda con voz quebrada. Me dijo que había descubierto algo en el caso de un músico famoso, algo que no debía ser revelado. Yo pensé que estaba exagerando, que el estrés del hospital lo estaba afectando. Pero la noche antes del accidente, quemó una pila de documentos en el patio trasero de nuestra casa. Lo vi a través de la ventana de la cocina, alimentando las llamas con carpetas y carpetas de papeles. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, solo me miró con esos ojos tristes y me dijo: protegiéndote, mi amor. Protegiéndote de conocer demasiado. Entre los objetos personales de Briviesca que la familia conservó después de su muerte, hay un diario encuadernado en piel que el guitarrista mantenía bajo llave en un cajón de su estudio. Las entradas se vuelven progresivamente más fragmentadas y erráticas a medida que avanzan los años. En una anotación del 23 de octubre de 1958, describe un encuentro perturbador en el Palacio de Bellas Artes. Después de un concierto particularmente exitoso aquella noche, un hombre vestido con un traje oscuro se le acercó en los camerinos. No dio su nombre, no ofreció felicitaciones por la actuación, simplemente se quedó de pie en la entrada, bloqueando parcialmente la luz del pasillo, y pronunció una frase que Briviesca transcribió palabra por palabra en su diario. Maestro, la melodía que busca ya está escrita. Solo necesita morir para poder escribirla. El guitarrista intentó preguntarle qué significaba aquello, quién era, cómo conocía sus sueños recurrentes. Pero cuando se volvió para llamar a su asistente, cuando apartó la mirada apenas un segundo, el hombre había desaparecido. Briviesca registró que preguntó a todos los guardias de seguridad, a los acomodadores, a los otros músicos. Nadie había visto entrar o salir a ningún hombre con traje oscuro. Era como si se hubiera materializado de la nada solo para pronunciar aquellas palabras proféticas. Los últimos 3 años de vida de Antonio Briviesca estuvieron marcados por una productividad artística febril, como si algo lo impulsara a crear sin descanso, como si supiera que el tiempo se le agotaba. La noticia llegó a Ciudad de México en forma de telegrama cifrado. Era el 28 de enero de 1951, exactamente 3 días después de que Antonio Briviesca mencionara por primera vez aquella melodía a su médico personal, el doctor Ernesto Villalobos. El telegrama, remitido desde Washington y dirigido al agregado cultural de la Embajada estadounidense en México, contenía una sola línea: sujeto musical identificado, proceder según protocolo Orfeo. Durante décadas, ese documento permaneció clasificado en los archivos del Departamento de Estado. Cuando finalmente fue desclasificado en el año 2003, las 3/4 partes del texto aparecían censuradas con gruesas barras negras. Solo esa frase quedaba visible, flotando en el papel amarillento como un enigma sin contexto. Pero para quienes conocían la verdadera historia de Antonio Briviesca, aquellas palabras resonaban con un significado escalofriante. El doctor Villalobos llevaba un registro meticuloso de sus consultas privadas. Su diario profesional, que su viuda entregó al Archivo Histórico de la Universidad Nacional en 1987, contiene anotaciones que nunca fueron compartidas con la prensa. En la entrada correspondiente al 25 de enero de 1951, el médico escribió: Antonio llegó a mi consultorio sin cita previa. Estaba pálido, agitado, me dijo que la melodía había cambiado. Ya no era solo un sueño, ahora la escuchaba despierto, en el silencio de su estudio, entre las 3 y las 4 de la madrugada. Me mostró sus manos. Temblaban. Insistió en que alguien más debía estar tocando esa música, transmitiéndola de alguna forma que él no podía comprender.
Lo que el doctor no sabía, lo que nadie en el círculo íntimo de Briviesca podía saber, era que el maestro no era el único músico experimentando ese fenómeno. En Buenos Aires, el pianista argentino Roberto Caamaño despertó la madrugada del 22 de enero de ese mismo año con la urgencia inexplicable de transcribir una secuencia musical. Su esposa lo encontró en el piano de la sala, todavía en pijama, garabateando notas en el reverso de una cuenta de luz. Cuando ella le preguntó qué componía a esas horas, Caamaño respondió algo que ella recordaría el resto de su vida. No estoy componiendo nada, estoy copiando algo que ya existe. 3 días después, Caamaño murió de un infarto fulminante mientras ensayaba en el Teatro Colón. Tenía 42 años y gozaba de perfecta salud. La partitura que había escrito esa madrugada desapareció de su estudio. Su viuda buscó entre sus papeles durante semanas, desesperada por encontrar aquella última composición de su esposo, pero jamás apareció. En Madrid, el caso del compositor Joaquín Rodrigo tomó un giro igualmente inquietante. Rodrigo, ciego desde los 3 años, había desarrollado una memoria musical prodigiosa. En sus memorias privadas, dictadas a su esposa Victoria Cami pero nunca publicadas, Rodrigo menciona un episodio extraño ocurrido a finales de enero de 1951. Durante 3 noches consecutivas, escuchó en su mente una melodía que describió como venida de otro tiempo, de otro lugar. Victoria anotó que su esposo parecía obsesionado, casi aterrorizado por aquella música. Me dijo que era como si alguien estuviera tocando dentro de su cabeza, utilizando su memoria como un instrumento. Rodrigo comenzó a transcribir la melodía, pero el proceso lo dejaba exhausto, físicamente enfermo. Al 4.º día, bruscamente, dejó de escucharla. En sus notas dictadas, simplemente escribió: la música se fue, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Los 3 hombres, separados por miles de kilómetros, compartían algo más que su profesión. Los 3 habían estudiado, en diferentes épocas, con maestros vinculados al Conservatorio Nacional de París. Los 3 habían sido, en algún momento de sus vidas, parte de un círculo exclusivo de músicos que investigaban las posibilidades de la música como lenguaje universal, como código capaz de transmitir información más allá de las palabras. Y los 3 estaban siendo vigilados. Un informe interno del Servicio de Inteligencia francés, fechado el 30 de enero de 1951 y obtenido por este investigador mediante una solicitud de acceso a tal archivos históricos, menciona explícitamente los nombres de Briviesca, Caamaño y Rodrigo. El documento, firmado por un oficial identificado únicamente como Coronel D., establece: los 3 sujetos han manifestado sintomatología consistente con exposición a frecuencias de clase omega. Se recomienda observación continua. En caso de que alguno logre completar la transcripción, proceder a recuperación inmediata del material. Frecuencias de clase omega. El término aparece en otros documentos desclasificados relacionados con experimentos de guerra psicológica realizados durante la década de los 40. Proyectos secretos donde se exploraba el uso del sonido como arma, como herramienta de control mental, como método de transmisión de información codificada. Proyectos que oficialmente fueron cancelados al terminar la Segunda Guerra Mundial, pero cuyos archivos sugieren algo muy distinto, que continuaron, en la sombra, bajo nuevos nombres y nuevas agencias. El doctor Villalobos nunca tuvo oportunidad de leer esos documentos. Murió en 1952, apenas un año después de su última consulta con Briviesca. Las circunstancias de su muerte fueron catalogadas como accidente, una caída en las escaleras de su propia casa, un golpe en la cabeza. Pero su viuda siempre mantuvo una versión diferente. En una entrevista concedida décadas después a un periódico local, poco antes de su propia muerte, declaró algo que los editores consideraron delirio de anciana y omitieron publicar. En la grabación original de esa entrevista, conservada en los archivos de radio de Guadalajara, se escucha su voz temblorosa pero firme. Ernesto no cayó por accidente. Alguien entró esa noche. Yo lo escuché. Y cuando encontré a mi esposo, su maletín médico había sido vaciado. Todas las notas de sus pacientes importantes habían desaparecido. La melodía continuaba transmitiéndose, saltando de mente en mente como un virus musical. Y alguien, desde algún lugar, estaba siguiendo su rastro con la precisión implacable de un cazador. La primera persona en ver la servilleta fue Catalina Mendoza, la camarera del restaurante Las Campanas, un establecimiento modesto en la calle de Madero, que Antonio Briviesca frecuentaba cada jueves por la tarde.
Catalina guardó aquella servilleta durante 52 años en una caja de zapatos, junto con fotografías descoloridas y cartas de su juventud. Cuando finalmente accedió a mostrarla a un investigador musical en el año 2003, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel amarillento. La melodía estaba escrita con tinta azul, en un pentagrama improvisado trazado con líneas irregulares. Pero lo que perturbaba a quienes examinaban aquel fragmento no era la caligrafía apresurada, ni las manchas de café que oscurecían los márgenes. Era la fecha garabateada en la esquina superior derecha, 28 de enero de 1951, 3 horas antes de que Antonio Briviesca fuera declarado muerto en su habitación del Hotel Regis. Catalina recordaba cada detalle de aquella tarde con una claridad que desafiaba el paso del tiempo. Briviesca había llegado aproximadamente a las 4:30, más pálido de lo habitual, con ojeras profundas que le daban el aspecto de alguien que no había dormido en semanas. Pidió únicamente café negro y permaneció sentado junto a la ventana, mirando hacia la catedral, con una expresión que la mujer describió como de profunda resignación. No tocó el café. Durante 20 minutos permaneció inmóvil, como si esperara algo o a alguien. Entonces sacó una pluma de su bolsillo interior, desdobló una servilleta de tela sobre la mesa y comenzó a escribir. Sus movimientos eran febriles, urgentes. Catalina observaba desde la barra, fingiendo limpiar vasos que ya estaban limpios. El guitarrista escribía, tachaba, corregía, movía los labios como si cantara para sí mismo una canción que solo él podía escuchar. En un momento dado, una lágrima cayó sobre el papel. Briviesca no la limpió. Cuando terminó, dobló la servilleta con cuidado reverencial, la guardó en su chaqueta y dejó sobre la mesa un billete de 50 pesos. Demasiado dinero para un café que no había bebido. Antes de salir, se volvió hacia Catalina y le dijo algo que ella jamás olvidaría. Si alguien pregunta por mí en los próximos días, dígales que cumplí con lo que vine a hacer. La puerta se cerró tras él, con un sonido que pareció resonar más tiempo del necesario. Nadie preguntó por Briviesca, al menos no oficialmente. Pero 3 hombres vestidos con trajes oscuros aparecieron en las campanas la mañana siguiente, mostrando identificaciones que Catalina no alcanzó a leer con claridad. Querían saber si el guitarrista había estado allí el día anterior, si había hablado con alguien, si había dejado algo. Catalina, movida por un instinto que no podía explicar, mintió. Les dijo que Briviesca había entrado apenas unos minutos, había preguntado por alguien que no estaba, y se había marchado. Después de que los hombres se fueron, Catalina regresó a la mesa junto a la ventana. Fue entonces cuando encontró la servilleta. Briviesca la había deslizado entre el salero y el azucarero, casi invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. La mujer la tomó, la guardó en su delantal y no la sacó hasta llegar a su casa esa noche. Durante décadas, Catalina se preguntó por qué había mentido a aquellos hombres, por qué había ocultado la servilleta. Solo años después, cuando su nieto le mostró una fotografía de Antonio Briviesca en un libro de historia de la música mexicana, comprendió que había protegido algo importante, algo que otras personas querían destruir. El análisis químico realizado en 2004 reveló que la tinta utilizada en la servilleta contenía trazas de un compuesto poco común en México durante los años 50, azul de Prusia sintético, fabricado exclusivamente en 3 lugares del mundo. Uno de ellos era un laboratorio en Bethesda, Maryland, utilizado por agencias gubernamentales estadounidenses, el tipo de tinta que se empleaba para documentos clasificados. ¿Cómo había llegado aquella pluma a las manos de Antonio Briviesca? La melodía transcrita en la servilleta resultó ser idéntica, nota por nota, a un fragmento que el compositor húngaro Béla Bartók había incluido en sus estudios sobre folclore musical europeo, publicados póstumamente en 1946. Pero había una diferencia crucial. Briviesca había añadido una coda, 8 compases adicionales que no existían en ninguna versión conocida. 8 compases que, según análisis posteriores, transformaban completamente el significado emocional de la pieza. El musicólogo argentino Rafael Esteves, quien examinó la servilleta en 2005, declaró en una entrevista que aquellos 8 compases finales contenían una progresión armónica imposible de haber sido compuesta por alguien sin conocimientos profundos de música contemporánea europea. Sin embargo, Antonio Briviesca jamás había estudiado formalmente composición académica. Su formación era enteramente autodidacta y tradicional,
enraizada en el folclore mexicano. Esteves murió 6 meses después de publicar su análisis preliminar. Las autoridades argentinas determinaron que había sido un infarto fulminante. Tenía 43 años, no fumaba, practicaba ejercicio regularmente, y su último examen médico había mostrado resultados perfectos. Su viuda encontró, entre los papeles de su esposo, una nota manuscrita que decía: «La melodía no fue soñada, fue transmitida». El resto de sus investigaciones sobre Briviesca había desaparecido de su computadora. Borrado de forma profesional, sin posibilidad de recuperación. Catalina Mendoza falleció tranquilamente en su sueño 2 semanas después de entregar la servilleta al Museo de Música Mexicana. Tenía 89 años. La servilleta permaneció en una vitrina apenas 6 meses antes de ser trasladada a los archivos especiales, lejos de la vista del público. El museo nunca ofreció una explicación oficial. Cuando los periodistas preguntaron, la respuesta fue siempre la misma: problemas de conservación. Medidas preventivas. Nada de qué preocuparse. Pero algunos recordaban las palabras que Catalina había repetido durante su última entrevista, cuando sus ojos claros miraban hacia algún punto más allá de la cámara. Él sabía que iba a morir. Lo sabía cuando entró. Y aún así escribió aquella música. Como si cumpliera una misión. El investigador musical se llamaba Roberto Villalobos, profesor retirado del Conservatorio Nacional, quien había dedicado los últimos 20 años de su vida a reconstruir los últimos días de Antonio Briviesca. Lo que Catalina Mendoza extrajo de aquella caja de zapatos no fue simplemente una servilleta manchada de tinta. Junto al papel apareció algo que ningún archivo oficial mencionaba: un sobre cerrado con lacre rojo, dirigido a una tal Elena Sotomayor, nombre que jamás figuró en ninguna biografía del compositor. Villalobos abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había 3 fotografías en blanco y negro. En la primera, Antonio Briviesca aparecía sentado en un jardín que nadie pudo identificar, rodeado de 5 hombres vestidos con uniformes militares sin insignias. En la segunda, el compositor sostenía un manuscrito frente a un micrófono de radio, pero el sello visible en la esquina pertenecía a una estación que oficialmente nunca transmitió música mexicana, Radio Berlín. La tercera fotografía era aún más inquietante. Mostraba a Briviesca estrechando la mano de un hombre cuyo rostro había sido deliberadamente raspado del papel, eliminado con precisión quirúrgica. Catalina Mendoza murió 2 semanas después de entregar estos documentos. Un infarto fulminante, según el certificado médico. Tenía 81 años y gozaba de salud envidiable. Había caminado 6 kilómetros el día anterior. Su médico de cabecera declaró posteriormente, en una entrevista que solo se publicó en un periódico regional de Puebla, que los análisis post-mortem revelaron niveles inusuales de potasio en sangre, consistentes con ciertos compuestos químicos utilizados en espionaje durante la Guerra Fría. Nadie investigó más allá. El periódico cerró 3 meses después. Roberto Villalobos continuó su investigación en secreto. Descubrió que Elena Sotomayor había sido una pianista brillante que desapareció de la escena musical mexicana en 1943, exactamente 17 años antes de la muerte de Briviesca. Los registros oficiales indicaban que había emigrado a Argentina. Sin embargo, Villalobos encontró su tumba en el Panteón Francés de la Ciudad de México, bajo otro nombre: Elena Mercado de Aguirre. La fecha de su muerte: 28 de julio de 1943. Causa: ahogamiento accidental en su propia bañera. En los archivos policiales que Villalobos logró consultar mediante contactos que prefirió no revelar, apareció un detalle escalofriante. En la escena donde murió Elena Sotomayor, los investigadores encontraron una partitura mojada, prácticamente ilegible, pero con una anotación visible en el margen superior. Para Antonio, que entiende el lenguaje secreto. La partitura desapareció del expediente policial antes de que el caso se cerrara. El detective a cargo, un hombre llamado Fermín Olvera, renunció abruptamente al cuerpo policial 2 días después y se mudó a Guatemala, donde vivió bajo identidad falsa hasta su muerte en 1987. La melodía escrita en la servilleta del restaurante Las Campanas contenía una estructura matemática que ningún musicólogo convencional pudo explicar. Villalobos contrató discretamente a un criptógrafo retirado del Servicio de Inteligencia estadounidense, un hombre que había trabajado descifrando códigos nazis.
El análisis reveló que los intervalos musicales, cuando se convertían en números según un sistema específico de notación, formaban coordenadas geográficas. Las coordenadas apuntaban a un lugar en las afueras de Cuernavaca, una finca abandonada que perteneció durante la década de los 40 a un empresario alemán llamado Klaus Bergmann, quien supuestamente regresó a Europa en 1946. Villalobos visitó la finca en el otoño de 2003. Lo que encontró allí justificó cada una de sus sospechas. Bajo los escombros de lo que había sido un estudio de grabación, descubrió una cámara acorazada que alguien había intentado destruir con fuego. Dentro, protegidos por cajas metálicas resistentes al calor, había docenas de cintas magnéticas etiquetadas en alemán. Una de ellas llevaba la fecha 20 de junio de 1942 y el nombre, Briviesca Composición Nummer 7. Al reproducir aquella cinta en un equipo especializado, Villalobos escuchó algo imposible. Era la misma melodía de la servilleta, interpretada por una orquesta completa, grabada 18 años antes de que Briviesca supuestamente la escribiera minutos antes de morir. La voz de un locutor en alemán presentaba la pieza como una composición experimental destinada a un proyecto clasificado. El locutor mencionaba algo sobre frecuencias específicas y su efecto en estados de conciencia alterados. 2 días después de realizar este descubrimiento, la casa de Roberto Villalobos fue saqueada. Los ladrones no se llevaron dinero, joyas ni aparatos electrónicos. Solo desaparecieron todas las copias de las cintas, las fotografías del sobre de Catalina y todos sus cuadernos de investigación. Villalobos presentó denuncia, pero el caso se archivó por falta de evidencia. Él decidió no insistir, aterrorizado por algo que había notado. Durante 3 semanas consecutivas, el mismo automóvil gris sin placas aparecía estacionado frente a su casa cada madrugada. Dentro, 2 hombres observaban su ventana sin moverse durante horas. La única copia que sobrevivió fue la que Villalobos había enviado por correo certificado a su hermana en Guadalajara, con instrucciones de no abrirla a menos que él muriera o desapareciera. Esa copia contenía un detalle que transformaba toda la investigación. En el reverso de una de las fotografías, escrito con la letra inconfundible de Antonio Briviesca, había una frase en español seguida de números. La frase decía: «La melodía no es mía, pero el sacrificio sí». Los números correspondían a un expediente del Archivo General de la Nación, que oficialmente nunca existió. El sobre con lacre rojo permaneció sellado durante 4 días sobre el escritorio de Roberto Villalobos. El anciano profesor lo miraba cada mañana mientras bebía su café, sintiendo que sus manos temblaban no por la edad, sino por algo más profundo, más oscuro. Elena Sotomayor. Ese nombre resonaba en su memoria como una campana lejana, un eco de algo que había escuchado décadas atrás, pero nunca pudo ubicar con precisión. Fue su asistente, una joven archivista llamada Mónica Restrepo, quien finalmente encontró la conexión que cambiaría todo. En los archivos municipales de Coyoacán, entre documentos de defunción del año 1959, apareció un registro que alguien intentó borrar con tinta negra, pero la presión del bolígrafo había dejado la huella grabada en el papel. Elena Sotomayor Velázquez, fallecida el 23 de octubre de 1959. Causa de la muerte: insuficiencia cardíaca repentina. Lo inquietante no era la fecha, apenas 3 semanas después del fallecimiento de Briviesca, sino la nota manuscrita al margen, casi ilegible, firmada por el médico forense. Signos inconsistentes. Solicito segunda revisión. Esa segunda revisión jamás se realizó. El expediente completo desapareció de los archivos del hospital 24 horas después. Mónica tardó 2 semanas en localizar a la sobrina de Elena, una mujer de 82 años llamada Patricia Landeros, quien vivía en un pequeño departamento en la colonia Roma. La anciana recibió a los investigadores con desconfianza, pero cuando vio la servilleta y el sobre con lacre rojo, su rostro se transformó. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. Mi tía nunca se casó, comenzó a relatar Patricia con voz temblorosa. Trabajaba como traductora para la embajada francesa, una mujer discreta, elegante, que hablaba 5 idiomas. Nadie en la familia supo de su relación con Antonio Briviesca hasta que ella enfermó. Fue en sus últimos días, cuando la fiebre la consumía, que comenzó a hablar de él, a llamarlo entre sueños. Decía cosas extrañas, terribles.
Hablaba de una melodía que no debía existir, de un sueño compartido, de hombres que los vigilaban. Patricia se levantó lentamente y caminó hacia un armario antiguo. De entre pilas de ropa cuidadosamente doblada, extrajo una caja de metal oxidada. Dentro había fotografías que nunca habían sido reveladas en ningún archivo oficial. Antonio Briviesca y Elena Sotomayor, juntos en un jardín que Roberto reconoció inmediatamente. Los jardines de Chapultepec, en una zona que ya no existía, demolida durante las remodelaciones de 1968. En una de las imágenes, Antonio sostenía su guitarra y Elena tenía la cabeza recostada sobre su hombro. La fecha estaba escrita al reverso con tinta azul. Agosto de 1959. Apenas un mes antes de la muerte de Briviesca. Pero había algo más en esa caja. Un cuaderno pequeño, de tapas de cuero gastado, lleno de anotaciones musicales en la letra inconfundible de Antonio. Eran borradores, fragmentos de melodías, pero una página estaba marcada con una cinta roja. En ella, la misma melodía que aparecía en la servilleta, pero con una diferencia crucial. Estaba completa. No eran solo 2 compases, sino una composición entera, con variaciones, con indicaciones de tempo y dinámica. Y al pie de la página, una frase escrita en letra temblorosa. Para Elena. Lo que soñamos juntos esa noche en Xochimilco. La verdad que nos encontró. Patricia cerró los ojos antes de continuar. Mi tía me contó, 2 días antes de morir, que ella y Antonio compartieron algo que la medicina no puede explicar. Estaban en una trajinera en Xochimilco. Era una noche de luna llena, septiembre de 1959. Ambos se quedaron dormidos al mismo tiempo, arrullados por el movimiento del agua, y ambos tuvieron el mismo sueño, exactamente el mismo. Vieron un lugar que ninguno de los dos conocía, una sala inmensa llena de instrumentos antiguos, y en el centro, una partitura abierta sobre un atril. La melodía estaba escrita allí, completa, perfecta. Cuando despertaron, comenzaron a hablar al mismo tiempo, describiendo lo mismo, tarareando la misma melodía. Antonio sacó una pluma y comenzó a escribir frenéticamente en lo primero que encontró, el mantel de papel de la trajinera. Roberto Villalobos sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Había estudiado fenómenos de sincronicidad, había leído los casos documentados de Jung, pero esto era diferente. Esto tenía la textura de algo más antiguo, más peligroso. Pidió permiso para revisar el resto del contenido de la caja. Entre las fotografías encontró algo que le heló la sangre. Una carta mecanografiada, sin remitente, fechada el 20 de octubre de 1959. El texto era escueto, burocrático, amenazante. Señorita Sotomayor, ciertos asuntos relacionados con el compositor Antonio Briviesca requieren su discreción absoluta. Cualquier intento de hacer pública información sobre composiciones no registradas podría resultar perjudicial para su situación laboral y personal. El material debe ser entregado. Alguien la contactará. No había firma, solo un sello oficial, que Roberto reconoció con horror. Era el emblema de la Dirección Federal de Seguridad, el servicio secreto mexicano que operó entre 1947 y 1985, conocido por sus métodos expeditos y su absoluta falta de escrúpulos. Elena murió 3 días después de recibir esa carta. Patricia Landeros miró a Roberto con una intensidad que parecía traspasar décadas de silencio. Mi tía nunca entregó el cuaderno. Lo escondió aquí, entre su ropa, y me hizo jurar que si algo le pasaba, nunca lo mostraría a nadie hasta que hubiera pasado suficiente tiempo. Hasta que los hombres que la amenazaron estuvieran muertos. Cuando Roberto y Mónica salieron del departamento esa tarde, el cuaderno de Antonio Briviesca, guardado en una carpeta de plástico, ninguno de los dos habló durante el trayecto en metro. Fue solo al llegar a la estación Insurgentes que Roberto se detuvo en seco, mirando a una pareja de hombres con lentes oscuros que parecían observarlos desde el otro lado del andén. Mónica siguió su mirada y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche, Roberto Villalobos no durmió. Reprodujo la melodía en su piano eléctrico, siguiendo las anotaciones del cuaderno, y por primera vez en 20 años de investigación, sintió que algo respondía desde un lugar que no podía nombrar. La música parecía tener memoria propia, como si quisiera contarle algo que las palabras jamás podrían expresar. Y en el silencio de su estudio, con las luces de la ciudad parpadeando al otro lado de la ventana, Roberto comprendió que la historia de Antonio Briviesca y aquella servilleta no era sobre una melodía olvidada.
Era sobre algo mucho más peligroso que había sido deliberadamente enterrado. Mónica encontró el registro en un archivo que técnicamente no debía existir. El catálogo oficial de la Universidad Nacional listaba los documentos personales de Antonio Briviesca hasta el año 1945, cuando el compositor viajó a Ciudad de México para una serie de conciertos. Pero en el sótano olvidado de la biblioteca, entre cajas cubiertas de polvo que nadie había tocado en décadas, ella descubrió un legajo marcado con un código que no figuraba en ningún sistema. Expediente 3-7-B. Confidencial. Ministerio de Gobernación. 1947. La carpeta estaba atada con cordel encerado, el tipo que usaban las oficinas gubernamentales antes de la era digital. Dentro había fotografías. 13 fotografías en blanco y negro, todas tomadas con teleobjetivo, todas mostrando al mismo hombre, Antonio Briviesca, entrando y saliendo de una casa en el barrio de Coyoacán. La dirección estaba anotada al reverso de cada imagen con letra pulcra. Avenida Londres número 214. La misma casa donde León Trotsky había vivido hasta su asesinato 7 años antes. Mónica sintió que sus dedos se enfriaban al tocar las fotografías. Roberto, inclinado sobre su hombro, dejó escapar un sonido gutural, algo entre incredulidad y reconocimiento. Porque él sí conocía esa dirección. Había estado allí siendo joven estudiante, cuando la casa ya se había convertido en museo, pero todavía conservaba ese aire de lugar maldito, de espacio donde la historia había derramado sangre que ningún tiempo podía limpiar completamente. Las fotografías estaban fechadas. Febrero de 1947. Marzo. Abril. Mayo. Alguien había seguido a Briviesca durante meses. Alguien con recursos suficientes para asignar equipos de vigilancia, para procesar película fotográfica de calidad profesional, para archivar todo en carpetas selladas, que terminarían escondidas en sótanos universitarios, donde el olvido se acumula como sedimento geológico. Pero lo más perturbador no eran las fotografías en sí, sino el documento adjunto. Un memorándum mecanografiado en papel oficial, con el sello descolorido pero aún legible del Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales. El texto era escueto, casi quirúrgico en su frialdad burocrática. Sujeto identificado mantiene contacto regular con elementos del círculo residual. Se confirma ingreso a domicilio en horas nocturnas. Duración de visitas, entre 2 y 4 horas. Propósito, indeterminado. Se recomienda intensificar seguimiento. Considerar intervención preventiva si contacto persiste. Firmado, agente 703. Círculo residual. Roberto pronunció las palabras en voz alta, como si al escucharlas pudiera extraerles algún significado oculto. Mónica ya estaba buscando en su teléfono, sus dedos volando sobre la pantalla. Le tomó menos de 5 minutos encontrar la referencia. Después del asesinato de Trotsky en 1940, un pequeño grupo de sus seguidores y colaboradores permaneció en México, vigilados constantemente por autoridades que temían cualquier resurgimiento de actividad política radical. Los llamaban el Círculo Residual, en documentos internos de inteligencia. Eran 23 personas identificadas, catalogadas, fotografiadas. 17 de ellas murieron en circunstancias diversas durante los siguientes 10 años. Accidentes, suicidios, enfermedades repentinas. Ningún documento oficial jamás había conectado esas muertes con operaciones de inteligencia. Pero los expedientes desclasificados décadas después sugerían un patrón demasiado consistente para ser coincidencia. Y ahora, en las manos temblorosas de Roberto, había evidencia de que Antonio Briviesca había estado en contacto directo con ese grupo peligroso, ese nido de personas marcadas para vigilancia perpetua. La siguiente hoja del expediente era un listado. Nombres, 23 en total, con anotaciones manuscritas al margen. Junto a cada nombre, una fecha. Roberto reconoció el patrón inmediatamente. Eran fechas de muerte. Y junto a uno de los nombres, escrito con tinta diferente, más reciente, alguien había agregado una nota. Verificar conexión con EES. Prioridad absoluta. EES, Elena Sotomayor. Mónica giró la página con cuidado, como si el papel pudiera desintegrarse bajo sus dedos. Lo que encontró los dejó a ambos en silencio. Era una transcripción de conversación telefónica, sin fecha precisa, solo marcada como primavera, 1947. El formato era el estándar de las escuchas oficiales, 2 columnas,
Dos voces identificadas solo como voz A y voz B. Voz A decía: la partitura está lista, pero tiene miedo. Voz B respondía: todos tienen miedo. El miedo no importa, lo que importa es que cumpla. Voz A: dice que si algo le pasa, hay copias, que personas sabrán. Voz B: entonces asegúrate de que no le pase nada hasta que terminemos. Después ya no será nuestro problema. El diálogo continuaba, pero se volvía más críptico. Había referencias a la entrega, a el contacto en Buenos Aires, a documentos que viajarán con la música. Nada concreto, nada que pudiera usarse como evidencia en un tribunal, pero suficiente para pintar la imagen de una operación clandestina, donde la música servía como vehículo para algo más oscuro. Roberto cerró los ojos. Su mente trabajaba conectando fragmentos, construyendo el rompecabezas que durante décadas había permanecido disperso. Briviesca había sido reclutado, no como compositor, sino como mensajero. Su fama, su capacidad de viajar internacionalmente sin levantar sospechas, lo convertían en el candidato perfecto. Y Elena Sotomayor, esa mujer fantasma cuyo nombre aparecía y desaparecía de los registros, había sido su contacto, su manejadora. La última página del expediente era una orden de cierre, fechada en junio de 1952. Decía simplemente: operación concluida, sujeto neutralizado, archívese, no divulgar. La servilleta apareció 3 días después de que Mónica abandonara el archivo. Llegó en un sobre sin remitente, dejado bajo la puerta de su apartamento durante la madrugada del martes 22 de noviembre. No había sellos postales. No había huellas dactilares identificables según el análisis forense que ella misma solicitó a un contacto en la policía judicial. Solo papel beige desgastado, doblado con cuidado obsesivo, y en su centro, trazos de tinta azul desvanecida que formaban pentagramas irregulares, la melodía final. La que Antonio Briviesca había escrito minutos antes de desplomarse en aquella habitación de hotel en Veracruz. Mónica desplegó la servilleta sobre su escritorio bajo la luz de una lámpara de lectura. Las notas musicales temblaban ligeramente, como si la mano que las trazó hubiera perdido el control del pulso. No era la caligrafía impecable que caracterizaba las partituras oficiales de Briviesca, esas que se exhibían en museos y academias. Era algo salvaje, urgente, la escritura de un hombre que sabía que el tiempo se le acababa. En el margen inferior, apenas legible, una frase en letra minúscula. Ella me lo dictó desde el otro lado del espejo. El profesor Edmundo Salazar, reconocido musicólogo de la Universidad de Guadalajara, aceptó reunirse con Mónica en un café del centro histórico. Llevaba años estudiando la obra de Briviesca, pero cuando ella desplegó la fotografía de la servilleta sobre la mesa de mármol, el hombre palideció. Sus manos, manchadas de nicotina, temblaron al alcanzar sus gafas bifocales. Durante casi 5 minutos no pronunció palabra. Solo miraba las notas con una mezcla de fascinación y horror que Mónica no podía descifrar. Finalmente, Salazar habló. Su voz era un susurro áspero, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Le contó que en el año 1982, cuando preparaba su tesis doctoral sobre la última etapa creativa de Briviesca, había entrevistado a Consuelo Bárcenas, la camarera del Hotel Imperial de Veracruz, que encontró el cuerpo del compositor. La mujer tenía entonces 78 años y vivía recluida en un asilo de ancianos en Boca del Río. Durante la entrevista, Consuelo mencionó algo que Salazar nunca incluyó en su investigación oficial. Dijo que cuando entró a la habitación número 214 aquella tarde de julio, Briviesca no estaba solo. Una mujer vestida de blanco permanecía junto a la ventana, mirando hacia el malecón. Consuelo juró que vio su reflejo en el cristal, pero cuando se volvió para mirarla directamente, la habitación estaba vacía excepto por el cuerpo del compositor desplomado sobre la mesa, con la servilleta bajo su mano derecha. El médico forense que certificó la muerte, un tal doctor Hermenegildo Rivas, registró en su informe oficial: paro cardíaco súbito, sin causas aparentes. Pero en sus notas personales, aquellas que su viuda donó al Archivo Médico Estatal, 40 años después, Rivas escribió algo muy diferente. Expresión facial inconsistente con muerte natural. Pupilas dilatadas, señales de terror extremo. Salazar le confesó a Mónica que había intentado localizar esas notas médicas en los años 80, pero le informaron que los archivos del doctor Rivas habían sido destruidos en un incendio en el año 1971. Un incendio que, casualmente,
Ocurrió la misma noche en que Consuelo Bárcenas sufrió un derrame cerebral que la dejó sin capacidad de hablar durante los últimos 20 años de su vida. El musicólogo guardó silencio durante 2 décadas sobre lo que sabía. Hasta ese momento, sentado frente a Mónica en aquel café, mientras las campanadas de catedral marcaban las 6 de la tarde. Había más, siempre había más. Un coleccionista privado de Ciudad de México, cuyo nombre Salazar se negó a revelar, poseía una grabación. Una cinta magnetofónica deteriorada, registrada supuestamente en el Hotel Imperial horas antes de la muerte de Briviesca. No era una grabación oficial, sino el resultado de un sistema de vigilancia rudimentario que el gerente del hotel había instalado en las habitaciones de huéspedes distinguidos. Una práctica ilegal que se mantuvo en secreto hasta que el hotel cerró definitivamente en el año 1994. En esa cinta, según Salazar, se escuchaba a Briviesca tocando la guitarra mientras murmuraba palabras incoherentes. Y luego, en el minuto 42 de la grabación, una segunda voz, una voz femenina que cantaba la melodía que después aparecería trazada en la servilleta. Mónica consiguió el contacto del coleccionista a través de una cadena de intermediarios que prefirieron mantenerse anónimos. Le tomó 11 días de negociaciones y una suma considerable de dinero obtener una copia digital de la cinta. Cuando finalmente escuchó la grabación en la soledad de su estudio, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su apartamento, sintió que algo fundamental en su comprensión de la realidad se quebraba. La voz femenina no sonaba como ninguna voz humana que hubiera escuchado antes. Era hermosa y terrible al mismo tiempo, como el canto de alguien que recordara melodías de un tiempo anterior al lenguaje. El técnico de sonido que analizó la grabación, un especialista en audio forense del Instituto Tecnológico, le entregó su informe 3 semanas después. Las conclusiones eran perturbadoras. La voz femenina no mostraba las características acústicas normales de una voz grabada en los años 40. No había distorsión por resonancia ambiental, no había eco natural de las paredes de la habitación. Era como si esa voz no proviniera del mismo espacio físico donde Briviesca tocaba su guitarra. Como si hubiera sido superpuesta desde otra dimensión del sonido. El técnico adjuntó una nota personal al final del informe. No puedo explicar esto con la ciencia que conozco. Sugiero consultar con especialistas en fenómenos acústicos anómalos. La melodía de la servilleta comenzaba ahora a revelarse, no como el último suspiro creativo de un genio musical, sino como algo mucho más extraño. Mónica transcribió las notas a un software de notación musical y las reprodujo en su teclado digital. La secuencia tenía apenas 32 compases, pero su estructura era imposible según las reglas de armonía occidental. Las progresiones de acordes creaban tensiones que no resolvían, intervalos que no pertenecían a ninguna escala conocida. Era música que parecía diseñada para un sistema auditivo diferente al humano. ¿Era posible que Antonio Briviesca no hubiera compuesto esa melodía, sino simplemente la hubiera transcrito de algo que escuchó en los últimos momentos de su vida? La última grabación de Antonio Briviesca no se encontraba en ningún archivo oficial de la Radio Universidad. Mónica descubrió su existencia por accidente, cuando el ingeniero de sonido retirado, Esteban Maldonado, pronunció una frase que congeló la sangre en sus venas durante aquella conversación telefónica del 28 de noviembre. Existía una cinta que nadie había escuchado completa, una sesión grabada en las primeras horas del 4 de octubre de 1980, apenas 6 horas antes de que Briviesca colapsara en aquel restaurante del centro histórico. Maldonado aceptó reunirse con ella en un café discreto de la colonia del Valle, pero estableció condiciones precisas. Nada de grabadoras, nada de fotografías, nada de nombres en ningún documento futuro. Llegó con una bolsa de tela desgastada que protegía como si contuviera reliquias sagradas. Sus manos temblaban al extraer la cinta magnética, y su voz apenas era un susurro cuando comenzó a hablar. La sesión había comenzado a las 2 de la madrugada. Briviesca llegó solo al estudio, sin avisar a nadie, utilizando una copia de las llaves que conservaba desde sus años como colaborador regular. Maldonado estaba trabajando en el mantenimiento de los equipos cuando escuchó movimiento en la cabina principal. Encontró al maestro sentado frente a un micrófono, con la guitarra en las manos y una expresión que el ingeniero describió como de alguien que regresa de un lugar muy lejano. Briviesca le pidió que grabara todo sin hacer preguntas. No una sesión musical convencional, aclaró, sino algo diferente. Necesitaba dejar registro de ciertas cosas antes de que fuera demasiado tarde.
Maldonado activó los equipos, ajustó los niveles, y durante las siguientes 4 horas grabó lo que él mismo consideraba el testimonio más perturbador que había escuchado en sus 30 años de carrera. La voz de Briviesca en esa cinta revelaba secretos que nunca había compartido públicamente. Hablaba de la melodía que había perseguido durante toda su vida, una secuencia de notas que escuchaba en sueños desde niño, antes incluso de aprender a tocar la guitarra. Describía cómo esa música lo visitaba en momentos específicos, durante fiebres altas, en estados de profunda concentración, en los instantes previos al sueño. No era una composición que él creara, insistía, sino algo que llegaba a él desde otro lugar, como si alguien o algo estuviera transmitiendo a través de las fronteras invisibles que separan los mundos. Pero lo más inquietante, según Maldonado, era lo que Briviesca reveló sobre los últimos meses. Hablaba de encuentros nocturnos en su estudio, de una presencia que no podía ver, pero que sentía observándolo mientras trabajaba. Mencionaba objetos que cambiaban de lugar, partituras que aparecían con anotaciones en una caligrafía que no era la suya, instrumentos que sonaban solos en habitaciones vacías. Y hablaba de la certeza absoluta, inexplicable pero innegable, de que se estaba quedando sin tiempo. En la cinta, Briviesca tocaba fragmentos de la melodía que había perseguido durante décadas. Maldonado recordaba perfectamente esos momentos. El maestro ejecutaba las notas con precisión extraordinaria, pero entre cada frase musical insertaba comentarios crípticos. Decía que la secuencia completa contenía información cifrada, que las notas no eran solo música, sino un mensaje en un lenguaje que él apenas comenzaba a comprender. Mencionaba números, proporciones, frecuencias que se correspondían con fenómenos naturales que la ciencia convencional aún no había identificado. La grabación terminaba abruptamente a las 6:15 de la mañana. Briviesca dejó de tocar en medio de una frase. Pronunció una oración incomprensible en lo que Maldonado juró que no era español ni ningún idioma que pudiera reconocer. Y luego dijo con voz tranquila que ya sabía cómo completar la composición, que finalmente entendía qué debía hacer. Agradeció a Maldonado por grabar, le pidió que guardara la cinta en lugar seguro, y salió del estudio con la guitarra bajo el brazo y esa expresión de alguien que acaba de resolver un enigma cósmico. 6 horas después estaba muerto, con aquella servilleta entre los dedos. Maldonado conservó la cinta durante todos estos años porque tenía miedo. No de las autoridades ni de conspiraciones gubernamentales, sino de algo más profundo y antiguo. Porque 3 personas que habían estado presentes de alguna manera en los últimos días de Briviesca habían muerto en circunstancias extrañas. El camarero del restaurante donde colapsó el maestro, fallecido en un accidente de tráfico inexplicable 2 semanas después. Una enfermera del hospital que atendió el código de emergencia, encontrada sin vida en su apartamento por causas que el forense clasificó como paro cardíaco súbito, sin factores de riesgo. Y el médico que firmó el certificado de defunción, desaparecido durante unas vacaciones en Acapulco, apenas 3 meses después del suceso, su cuerpo nunca recuperado del mar. Mónica escuchó la cinta completa esa misma tarde, en el apartamento de Maldonado, con las cortinas cerradas y el volumen bajo. Lo que oyó transformó completamente su comprensión del caso. La melodía que Briviesca tocaba en esa grabación final era exactamente la misma secuencia de notas que ella había logrado reconstruir a partir de los pentagramas incompletos en la servilleta. Pero había algo más. En ciertos momentos, cuando las notas alcanzaban frecuencias específicas, se escuchaban interferencias en la grabación, como si algo estuviera respondiendo a la música, como si la melodía abriera canales que normalmente permanecen cerrados. Maldonado le entregó una copia de la cinta con una única condición: que nunca revelara su nombre ni su participación. Pero también le dio algo más: un sobresellado que Briviesca le había dejado aquella madrugada, con instrucciones de no abrirlo hasta que alguien viniera preguntando las cosas correctas. Mónica era esa persona. Dentro del sobre había una sola hoja manuscrita. En ella, con la caligrafía precisa de Briviesca, estaban escritas las últimas palabras que el maestro consideró necesario preservar. La melodía no termina con la muerte del intérprete, solo cambia de frecuencia, solo migra a otro estado. Yo la he completado finalmente, y ahora ella me completa a mí. No busquen mi música en partituras ni en grabaciones, búsquenla en el silencio entre las notas, en el espacio donde el sonido se convierte en algo que trasciende lo audible. Ahí me encontrarán, tocando eternamente la canción que siempre estuvo destinada a ser interpretada.
La servilleta nunca fue encontrada. Mónica consultó los archivos del Hospital Juárez, revisó los registros de pertenencias personales de Antonio Briviesca, habló con los paramédicos que lo atendieron aquella madrugada del 4 de octubre. Nadie recordaba haber visto papel alguno entre sus manos. Sin embargo, 3 testigos confirmaron lo mismo. El maestro escribió algo momentos antes de perder el conocimiento. El doctor Ramiro Solís, quien firmó el certificado de defunción, mencionó en una entrevista jamás publicada que Briviesca susurraba una melodía mientras trazaba líneas sobre algo blanco que sostenía contra su pecho. La cinta de Radio Universidad contenía exactamente esa melodía. Esteban Maldonado la escuchó completa solo una vez, en 1997, cuando el director técnico le ordenó borrarla. Se negó. La ocultó en su archivo personal durante 23 años. Cuando finalmente accedió a reproducirla para Mónica, ambos permanecieron en silencio durante los 4 minutos y 17 segundos que duraba la grabación. Era una composición que no figuraba en ningún catálogo oficial de Briviesca, una pieza que parecía condensar todas las emociones humanas en una progresión de acordes imposibles de olvidar. Como si el maestro hubiera visto algo que ningún mortal debería presenciar, y lo hubiera traducido en música antes de cruzar el umbral final. La servilleta manchada de café donde Antonio Briviesca escribió sus últimas notas musicales desapareció aquella madrugada del 4 de octubre de 1992. Mónica Ramírez dedicó 7 años a buscarla, recorriendo archivos municipales, hablando con enfermeras jubiladas, sobornando a empleados de limpieza que trabajaban en el Hospital Juárez durante aquellos días. Nada. Como si la tierra se la hubiera tragado. Pero entonces apareció Rodrigo Esteves, un coleccionista de objetos relacionados con músicos mexicanos. En 2017, durante una subasta privada en Coyoacán, alguien intentó vender un paquete de documentos antiguos. Entre papeles sin valor, Rodrigo distinguió una servilleta arrugada con pentagramas dibujados a mano. La tinta azul estaba casi borrada por el tiempo. Las notas musicales apenas se distinguían. Sin embargo, en la esquina inferior derecha, una firma temblorosa. Antonio B. Mónica viajó a Ciudad de México inmediatamente. Cuando vio la servilleta bajo la luz especial del laboratorio forense, sus manos temblaron. Las notas formaban una melodía incompleta, apenas 16 compases de lo que parecía ser un vals. Expertos en grafología confirmaron que la caligrafía pertenecía a Briviesca, pero la melodía no correspondía a ninguna de sus composiciones conocidas. Era algo nuevo, algo que nunca llegó a terminar. La familia se negó a pronunciarse. Los herederos bloquearon cualquier intento de grabar o publicar esas notas. El abogado que representaba sus intereses argumentó que se trataba de propiedad privada, de un legado inconcluso que debía permanecer en silencio. La servilleta fue guardada en una bóveda bancaria en el centro de la ciudad. Nadie ha vuelto a verla desde entonces. Queda la pregunta que persigue a Mónica cada noche. ¿Qué escuchó Antonio Briviesca en sus últimos momentos de conciencia? ¿Qué melodía cruzó su mente mientras la muerte se acercaba? Quizás nunca lo sabremos. Quizás esa música debe permanecer donde él la dejó, en el umbral entre este mundo y el siguiente. Gracias por acompañarnos en esta investigación que nos llevó por caminos oscuros y archivos olvidados. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, suscríbete al canal para no perderte más misterios de la música y el arte latinoamericano. Déjanos un like si crees que algunos secretos merecen ser contados. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que esa melodía debería ser interpretada o debe permanecer en silencio para siempre?